Hola, bienvenida al reto de Proverbios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 18. El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y tenemos que entender que cada vez que nosotros estamos al lado de una persona necia, si nosotros ponemos, en evidencia en alguna situación el discernimiento, eso le va a molestar. Le va a molestar y por supuesto siempre va a estar en contra. Porque lo que nosotros expongamos con la sabiduría de Dios es 100% probable que el mundo en general crea que estamos locos, que el mundo en general crea que estamos 100% equivocados, que no tiene sentido incluso lo que nosotros pensamos. Y quiero aclararles esto porque va a pasar mucho, ¿no? Va a pasar muchísimo. Va a ser como, ¿what? O sea, esta persona se vuelve loca, sobre todo si tú estás dando un cambio. Si tú toda la vida has sido así y simplemente con los años has ido creciendo en sabiduría, pues no pasa nada, digamos que no se nota tanto. Pero si tú simplemente tenías un estilo de vida que a lo mejor no era tan cercano a Dios y de repente ahorita haces un cambio, eso va a ser chocante, ¿no? O sea, eso va a ser como, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y está bien. O sea, no te sientas mal. A los que hacemos un cambio a mitad de nuestra vida, pues definitivamente nos pasa. Es mucho más evidente, ¿no? El cambio, porque pues puede ser un poco brusco. Cuando te enamoras de Jesús, como que quieres hacer las cosas bien y entonces haces cambios que a lo mejor son súper tajantes o súper radicales, y siempre y cuando sean para el Señor y sean para agradarlo a Él. No tienes nada por lo cual sentirte culpable, ¿ok? Y quiero dejar eso muy claro. Con la maldad viene el desprecio, y con la vergüenza llega el oprobio. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. En este punto quiero que entendamos que en nuestra boca hay poder, ¿no? De vida, de muerte, de maldición o de bendición. Y cuando nosotros vamos a hablar, tenemos que estar tan conscientes de que lo que nosotros hablamos no meterá en problemas a nadie. Es por eso que el principio de no murmurar o de no chismosear es tan importante. Y en este punto quiero recordar que aunque nosotros lo hagamos como de forma natural o quizás sin querer, ¿no? Mentalmente o como consecuencia de algo cultural, no existe una clasificación de los pecados. No existe aquí está la lista de los pecados graves. Aquí está la lista de los pecados medianitos. Aquí está la lista de los pecados a los que Dios no le para mucho porque sabe que no lo hacemos con mala intención. Y aquí está la lista de lo que simplemente no es pecado. Eso no existe, ¿ok? No existe un sistema de clasificación A, B, C o grado 1, 2, 3 para lo que es el pecado. El pecado es el pecado y ya. O sea, lo hablábamos y es como el chisme está en la misma clasificación de matar a alguien. Y aunque para nosotros sea como que, ay no, pero no es tan grave, es muy grave simplemente por el poder que existe en nuestra lengua. Piensa que si tú matas a una persona, pues si digamos le estás quitando la vida, o sea, esa persona simplemente muere y deja de existir. Pero cuando con tu boca destruyes la reputación de alguien o destruyes a alguien en general, eso crea una consecuencia en su corazón que también lo mata, ¿ok? Lo puede matar socialmente, emocionalmente, mentalmente. O sea, tenemos que entender que en nuestra boca literalmente sale bendición o sale maldición para otros. Cuando tú y yo chismeamos o murmuramos, lo que estamos haciendo es enviar pequeños dardos de veneno a esa persona. Porque además le estamos dando poder a otro, o digamos material, para que siga enviándole dardos
no conmigo, porque a lo mejor conmigo ya se acabó la conversación, pero sí con otro, ¿sí? O sea, le están viendo pequeños darditos así, tum, 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 que va matando poco a poco a la persona. Cuando nosotros nos llenamos de ese veneno, porque además nosotros al murmurar también estamos como dándonos o inyectándonos un poquito de ese veneno a nosotros, porque nuestra mente empieza a modificarse para que la práctica de la murmuración se vuelva parte de nosotros. Todos conocemos una persona súper chismosa, todos. Esa persona súper chismosa tiene una programación en este punto de su vida tan fuerte, en el que murmurar forma parte importante de su vida, que se convierte en algo tan grave como la promiscuidad, o tan grave como la inmoralidad sexual, o tan grave como un asesino en serie. O sea, es lo mismo. Y aunque nosotros culturalmente queramos pensar que no, y muchas veces lo justifiquemos, yo quiero que tú y yo salgamos de este reto de proverbios entendiendo que lo que yo hablo sí es importante. Que no es como, no, me estoy desahogando y ya. No te estás desahogando. Estás murmurando. Murmurar es un pecado. Igualito de grave que cualquiera. ¿Sí? Entonces, no te sientas mal si de repente te encuentras murmurando un día y fue como que sin querer. Porque así como a la persona que es un asesino en serie, seguramente entra en rehabilitación y le va a costar un montón dejar de tener esos pensamientos de matar a otros. A ti también te va a costar, digamos, arrancar la necesidad de chismeosear. O si tú simplemente pues fumabas o consumías droga, te va a costar y probablemente sientas síndrome de abstinencia. También hay síndrome de abstinencia contra el chisme, ¿no? O sea, es como, quiero contarle esto a alguien. Entonces, entendamos que es un proceso y entendamos que no se trata de que tengamos que ser perfectos de un día para otro, sino de que tenemos que comenzar a caminar en el proceso y dar pasos fuertes, seguros. Y solamente los vamos a poder dar fuertes y seguros a medida que nos vamos enamorando más de Dios, porque esa motivación, digamos, viene, ¿no? Y lo queremos llevar a cabo. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Mira, negarse a escuchar los rumores y los chismes es tan difícil como rechazar un postre delicioso. O sea, piensa que quieres rechazar una torta divina de esas que te encantan. Es difícil, ¿no? Bueno, lo mismo cuando alguien te llega con una buena información o con un buen material de que quiere chismear. Probar un simple bocado de cualquiera de esas tortas divinas hace que uno quiera más y más y más y más y más. Así tal cual es como sucede con el chisme. Piensa en una persona que está a dieta y que se está aguantando de los dulces. Nosotros podemos, digamos, detenernos y decir no. O sea, tener dominio propio. Pero el paso más importante es ni siquiera abrir la caja de ese dulce. O ni siquiera abrir la caja de esa receta. ¿Por qué? Porque si yo no le doy el primer bocado, entonces no voy a necesitar el segundo ni el tercero. Y lo mismo pasa con el chisme. Recuerdo que una vez en una reunión del grupo alguien me preguntó, Adi, pero si yo tengo a mi alrededor a muchas personas que son súper chismosas y yo quiero cambiar y no quiero hacerlo más, ¿qué hago si yo estoy de repente sentada con ese grupo de gente con el que siempre estoy y empiezan a chismear? En primer lugar, tú tienes que hacer un stop verbal. Es un stop que digamos que inicia a los otros a no hacerlo. Por ejemplo, tú podrías decir, a ver, ¿por qué estamos hablando de esta persona? Esta persona no está presente. Tenemos que dejar de hacer esto. Cambiemos el tema. Si hay, digamos, aprobación, ya ganamos, ¿no? O sea, tú hiciste como que el llamado de atención suave, ¿no? No regañado, ni con bibliazos, ni nada de esas cosas. Suavecito, hiciste tu llamado de atención, la gente no quiso. La gente quiso, buenísimo, chévere, ya dejaron de hablar. Si la gente no quiere, en ese punto tú tienes que poner un stop y decir, bueno, mira, yo no quiero hablar de alguien que no esté presente. Es una decisión de vida que he tomado. Y yo sé que ustedes la van a respetar. Así que con permiso,
yo no voy a prestar mis oídos para esta conversación. Los amo y los quiero, pero no es el tipo de conversación que quiero tener en este momento de mi vida. Te paras y te vas. ¿Por qué? Porque puedes pensar, no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Entonces van a decir que yo soy una odiosa. Piensa que a ti, honestamente, no te importa lo que ellos piensen. A ti te importa lo que piensa Dios. Por lo tanto, usted se concentra en hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es que tú no murmures. Lo que a Él le agrada es que tengas dominio propio para saber, yo en esta mesa no me quedo. Porque no comparto mesa con gente que está haciendo el mal. ¿Se entienden? Sigamos. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son indestructibles. Mira, los ricos piensan que su riqueza es como su mejor defensa, ¿no? Que están completamente equivocados. O sea, a veces pensamos que el dinero, y cuando hablo rico, créeme que no es solamente gente que tiene exceso de dinero, sino personas que tenemos acceso a dinero en general, ¿no? Porque ya una persona que tenga desayuno, almuerzo y cena y duerma en una cama cómoda con comodidades como luz, agua potable, etcétera, es rico en comparación a mucha gente en el mundo. El dinero no puede proporcionar seguridad confiable, ¿ok? Simplemente porque hay demasiadas maneras en las que, digamos, el dinero pierde su poder. O sea, no podemos pensar jamás que por tener dinero ya estamos tranquilos. Tampoco podemos poner nuestra confianza en el dinero, ni sentirnos más tranquilos cuando hay dinero en la cuenta, versus cuando a lo mejor por alguna razón no lo hay. Mira, yo creo que cuando hay una persona que depende de esto, va a sufrir cuando pasen cosas como que, por ejemplo, el gobierno deje de respaldar. O, por ejemplo, cuando lo atraquen, lo roben, los ladrones se lleven todo. O cuando la inflación sea tan grande que a lo mejor había trabajado para reunir mucho dinero, pero la inflación hace que se devalúe, entonces ya no tiene nada o lo que tenía no vale, ¿no? Mira, Dios nunca pierde su poder. O sea, el poder de Dios no se devalúa. Jamás. Y ahí es donde tú y yo tenemos que poner nuestra confianza porque es lo verdadero, porque es lo que permanece. Dios siempre es confiable. ¿Dónde está tu seguridad y protección? ¿En las riquezas o en Dios que siempre es fiel? Hacer la transición a esto a veces es difícil. Y lo sé porque lo vivo. O sea, yo lo viví cuando empecé. Yo creo que mi pastor lo dice, pero cuando él lo dijo yo dije, es totalmente cierto. Yo creo que la conversión completa de una persona que decide convertirse en verdadero seguidor de Jesús es una persona que diezma. Es una persona que sabe dar a Dios lo que Él te pide y no tiene apego en su billetera. Porque ahí es donde tú realmente sabes a qué Dios estás adorando. Y más adelante podemos tener todo un capítulo para hablar de este tema que me encanta. Pero hubo un cambio en mi vida y en mi fe cuando yo comencé a entender que el diezmo era súper importante y que ese dinero era de Dios. Y entregarlo sin pensarlo ha sido los mejores regalos de mi vida porque mi relación con el dinero cambió del cielo a la tierra, literal. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? El corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Este versículo me encanta porque es 100% real. La primera versión que nosotros escuchamos, la mayoría de las veces parece la correcta. Pero a veces cuando escuchamos la segunda versión,
decimos, uy, no les ha pasado con niños, que de repente llega el tuyo y te cuenta, ¿no? Y tú dices, cónchale, no puede ser que te hicieron eso, pero de repente llega el otro niño involucrado y te echa su versión del cuento y tú dices, uy, esta se escucha como más creíble, tiene más sentido, creo que mi hijo me está mintiendo. Pero en verdad no lo sabías, ¿no? Hasta que llegara la otra persona a exponer su punto. Mira, los proverbios 13, 15 y 17 establecen 3 principios básicos, ¿no? Que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. En primer lugar, que nosotros tenemos que obtener toda la información necesaria antes de responder. ¿Ok? Eso es muy importante. Ese sería el de el necio, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Luego en el 15, que dice, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Es un versículo que te dice que tienes que estar dispuesto a considerar nuevas ideas. O sea que no está bien solamente querer imponer tu punto, tú tienes que poder escuchar. Y el 17, que es el primero en presentar su caso parece inocente, que es el del ejemplo del niño que les acabo de dar, a mí me pasa full con Luca, es que te tienes que asegurar de escuchar todas las perspectivas de la historia antes de juzgar. Siempre, antes de emitir tu juicio, tienes que escuchar. Estos 3 principios están basados en la búsqueda de que tú puedas buscar más información antes de cualquier cosa. Y eso puede ser difícil, ¿no? Porque a veces no, siempre es más sencillo quedarse con una versión y ya, y listo, y tomar la decisión. Pero si nosotros no hacemos lo correcto y cometemos, digamos, empezamos a generar juicio o juzgamos antes de conocer todos los hechos, eso tiene repercusión en nuestra vida también. Porque es como si tomamos la decisión equivocada, estamos favoreciendo la maldad, estamos favoreciendo el camino incorrecto. Y tenemos, por supuesto, que cuidarnos de que eso suceda. El echar suertes pone fin a los litigios y decide entre las partes en pugna. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es decir, quien ama el chisme comerá el fruto de su lengua, que es maldad, muerte, maldición. Quien haya esposa halla la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. El pobre habla en tono suplicante. El rico responde con aspereza. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Miren, la soledad está en todas partes, ¿ok? Y hay mucha gente hoy en día que se siente aislada o apartada de los demás. Nosotros podríamos incluso estar en una multitud y que simplemente sea gente rarísima y que incluso ni siquiera se den cuenta de que nosotros nos sentimos solos o nos sentimos aislados. Todos necesitamos amigos leales que realmente nos escuchen, que sea gente que se preocupe por nosotros y que nos ayuden cuando sea necesario. Todos necesitamos ayuda en algún punto, ya sea en los buenos tiempos o en los malos tiempos. O sea, ya sea para digamos, ordenar la mudanza en tu nuevo apartamento super guau o en el entierro de un familiar que tú amas. Tienes que tener amigos. Es mejor tener un solo amigo que docenas de conocidos. Y yo te pido que evalúes quiénes son tus amigos, quién es tu entorno. En unos proverbios anteriores empezamos a evaluar porque había, digamos, que entender quiénes eran los que nos acercaban a nuestro objetivo con Dios y quiénes nos estaban alejando. Pero aquí yo te digo, de verdad, ¿quién es esa persona que representa a tu amigo en serio? En vez de perder el tiempo estando deseando, ¿sabes? Como quiero ser popular o que mucha gente me quiera, que mucha gente me conozca. Invierte en esa relación con ese amigo que es de verdad. Padre Santo, yo te pido, Señor, que a través de este proverbio nos ayudes a entender la importancia de lo que sale de nuestra lengua, del poder de lo que está en nuestra boca, Señor. Que nos permitas entender que de nuestra lengua hay poder de vida y de muerte, Señor. Y quienes aman hablar lo malo comerán ese fruto, Padre. No permitas que mi vida sea así, no permitas que mi vida esté basada en la murmuración, Señor. Ayúdame a utilizar las palabras correctas siempre, con cualquier persona, Señor. Ayuda a que mi sabiduría aumente. Tú dices que si yo te pido, tú me darás, Padre, y yo quiero más sabiduría. Todas aquí queremos más sabiduría, Señor.
Ayúdanos a evaluar quiénes son nuestros amigos y a invertir en las amistades correctas, a invertir en las relaciones correctas, Señor. Ayúdanos a evitar contiendas siempre y llegar al acuerdo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.